Ok, vamos a ver lo que son ahora los registros. Hemos visto que las estructuras hasta el momento nos permiten almacenar tipos de forma individuales, o sea, cadena, una sola cadena, un solo entero, y luego vimos los arreglos que nos permiten registrar muchos datos, pero del mismo tipo. Es decir, 100 tipos de enteros, 100 variables de tipo cadena o 100 variables de tipo carácter. Entonces, vamos a ver ahora una estructura que nos permite de alguna forma guardar todos los tipos de registros o varios tipos de datos en una sola variable. Esta estructura la conocemos como registro. Un registro es una colección de campos lógicamente relacionados. Estos pueden ser tratados como una unidad dentro de un programa. Por ejemplo, en los datos de una persona, un registro puede ser su nombre, su apellido, la edad, el sexo, la altura y el peso. Es decir, podemos guardarla en un solo en una sola variable que contenga los datos de esta persona, o es lo que queremos dentro del registro, que sean los datos de esta persona. También podemos tener, por ejemplo, otro ejemplo, un libro que puede tener el autor, el año, el título, la cantidad de páginas que tiene, los capítulos. Entonces, para saber qué es un registro, lo que tenemos es que pensar en cómo desarmar o cómo visualizar un objeto de manera abstracta. Es decir, tratar de unir y agrupar las cosas en una sola entidad, que tengan alguna similitud o que estén relacionados y que puedan guardar la misma información. Un registro se define de forma muy sencilla, con un identificador que sería el registro que sería el nombre que lleva el registro, y también comienza con la palabra registro de el nombre de la variable 1, variable 2, variable 3 y así. Cada variable obviamente tiene su tipo. Por ejemplo, al registrar la persona, acá colocaríamos registro de persona o persona. Y acá podríamos colocar nombre, que es de tipo cadena, edad, que es de tipo entero, fecha de nacimiento, que puede ser de tipo cadena o un arreglo de 3 enteros, según como nosotros queramos. Para definir una variable que tenga el tipo de registro, basta con decir nombre de variable, identificador de registro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde se haga el registro de datos de un estudiante, y para eso requerimos que el algoritmo guarde en un registro los datos de un estudiante. Los datos a registrar son los siguientes: nombre, edad, sexo, altura y peso. Vamos un momento a Visual Code. Acá ya había comenzado. Tenemos lo primero. Fíjense que el registro o la definición del registro la vamos a colocar debajo de las variables. Traten de que todos sus registros o todas las variables de registro estén al inicio de la declaración de variables. Y acá colocamos fin registro. Esto le indica que hasta acá llega el registro. Entonces el registro de un estudiante tiene nombre, edad, sexo, altura y peso. Luego necesitamos una variable donde guardar ese registro, estudiante, o en la que se pueda guardar ese registro. Fíjense que el registro no es más que una plantilla de variables. Pero en este momento ustedes posiblemente puedan preguntar cómo voy a usar ese registro dentro de mi variable. Yo voy a decir, por ejemplo, escribir indique el nombre del estudiante. Estudiante punto escribir indique la edad del estudiante. Fíjense que para acceder a cada atributo o campo del registro yo utilizo el punto. Pueden encontrar también que usen esta flechita en vez de ese punto, una flechita así. Yo por ahora voy a usar el punto más fácil, más simple. Edad. Entonces vamos a ir, si yo quiero obtener la edad o guardar dentro del campo edad,
yo lo señalo punto el campo, es decir, la variable, que es esta de acá, punto edad. Supongamos que voy a escribir también, indique el sexo, y leemos en la variable estudiante.sexo. Estudiante.sexo. Luego también puedo pedir tanto la altura como el peso, que es otra cosa que nos está pidiendo, altura. Altura y peso. Ok, en este punto nosotros ya dominamos o tenemos los datos que nos pidieron del estudiante, por lo que ya el programa solo debería de escribirlo. Escribir el estudiante con el nombre. Entonces colocamos estudiante punto nombre, acá no olvidar de la coma, espacio estudiante punto apellido. Vamos a colocar todos los datos y vamos a colocar acá espacio ha sido registrado. Fíjense que en este momento yo registré un solo estudiante, pero ahora supongamos que quieren que registremos dos estudiantes en dos variables diferentes. Como lo veíamos en los arreglos, una de las ventajas que tenía el arreglo era que nos permitía registrar varios estudiantes, varios datos en una misma estructura. Y este pudiera parecer lo mismo, pero fíjense cómo lo haría. Yo puedo obtener un segundo estudiante 2. Fíjense, estudiante 2. El estudiante 2 también es un registro de estudiantes, por lo que el estudiante 2 tiene dentro con el acceso de punto todas estas variables de acá. Yo puedo ser un poco flojo y copiar y pegar. Estudiante 2, estudiante 2, estudiante 2, estudiante 2, estudiante 2, estudiante 2, estudiante 2. Y podemos garantizar que ese estudiante no es el mismo que acabamos de registrar. Porque fíjense que en el otro ejemplo, cuando definíamos una variable de cada estudiante, necesitaríamos un arreglo con cada nombre, con cada nota, con cada cosa. Si aquí pudiera colocar la nota de mi estudiante y la tuviera también registrada dentro de cada uno de mis estudiantes. Entonces acá yo puedo colocar también el estudiante 1, estudiante.nombre no es estudiante 2. En el caso de que coloquemos dos estudiantes con nombres distintos, nos vamos a dar cuenta que se han guardado en variables totalmente diferentes, por lo que yo puedo tratarlas como que si fuesen variables un poco diferentes. Y simplemente acá tengo como una plantilla o una plantilla de datos que me dice de qué va a estar compuestas estas variables acá abajo, que se definen como si fuese como ese tipo de variables. Fíjense que el tipo en este caso con respecto a estas variables es la variable que declaré arriba, que es un registro de y posee nombre, edad, sexo. Acá puede tener n cantidad de valores, incluso puede contener una variable con un registro. Lo que sí no vamos a tener, o por lo menos no lo vamos a tocar ahorita, es que se contenga una variable de este mismo tipo dentro de acá, sino que podemos tener diferentes tipos de registros. Por eso vamos a irlo viendo mientras vamos avanzando.